¿Qué ocurre o qué hace que en un paciente con cáncer en general o con algún trastorno maligno presente fenómenos de autoinmunidad? Están en esta gráfica. Autoinmunidad puede ser o porque haya proteínas alteradas, en todos los cánceres las encontramos, porque haya expresión de antígenos, sobre todo de antígenos asociados a la propia célula oncológica, porque haya tolerancia e inflamación. El cáncer necesita supervivir y por eso provoca tolerancia e inflamación, y esto lleva a selección clonal, sobre todo de linfocitos, los TREX o los T reguladores, y a una inflamación constante. Entre proteínas alteradas, nuevos epítopes, mutaciones nuevas y sobre todo apoptosis para la presentación de los nuevos antígenos. Y si esta tabla la colocamos en pacientes con síndrome mielodisplásicos, veremos que comparten muchas de las alteraciones de otros cánceres y que pueden dar origen a manifestaciones de autoinmunidad, sobre todo los que veremos con más detalle relacionados con la apoptosis, con antígenos nuevos y mutaciones que se van presentando en la evolución del paciente con síndrome mielodisplásico. Esta tabla siempre la pongo y es muy fácil. Tenemos la mutación de la célula progenitora hasta arriba, mutaciones que se van agregando. Recordar siempre que síndrome mielodisplásico son mutaciones que se agregan, otras que se quitan y van cambiando el pronóstico del paciente. Es una enfermedad muy activa. Todo esto lleva a metapoiesis inefectiva y a los cambios displásicos que vimos ya en la primera plática. Finalmente puede llegar evolucionar clonal con mutaciones adicionales y transformación a leucémica. Y en este punto podemos encontrar manifestaciones de autoinmunidad y que pueden predecir sin que haya alteraciones todavía en la médula ósea para que el paciente progrese a una leucemia aguda. Les decía al inicio, la mayoría de las mutaciones iniciadoras y que desaparecen incluso con la evolución del síndrome mielodisplásico son las relacionadas con la metilación del ADN, otras con la expresión del RNA y otras que son pasajeras o agregadas pero que le brindan buen o mal pronóstico al paciente, como son la P53 que también ya se habló, el STAT y todas estas relacionadas que son importante también reconocerlas. Aquí tenemos a la célula progenitora alterada en síndrome mielodisplásico, se altera la respuesta inmune, hay manifestaciones de autoinmunidad y posible progresión a leucemia. Sabemos que hay dos caminos de la célula progenitora, uno que puede haber mayor apoptosis, que es lo que caracteriza un síndrome mielodisplásico inicial, por eso las citopenias, o menor apoptosis ya en la progresión o evolución y que puede dar origen a la leucemia aguda. La mayor apoptosis se relaciona con mayores fenómenos de autoinmunidad, por eso se ha visto más en pacientes con síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo, pero a su vez los pacientes de bajo riesgo que presentan durante la evolución o el seguimiento médico trastornos de autoinmunidad pueden tener una progresión más rápida a leucemia aguda que si no la tuviesen. Hay pacientes que tenemos años con síndrome mielodisplásico de bajo riesgo y que nunca progresan o que siempre los tenemos en tratamiento, y esto se forma como un círculo entre apoptosis y autoinmunidad. A pesar de que el síndrome mielodisplásico comparte muchas de las bases fisiopatológicas a nivel inmunológico con otras enfermedades, las que llamamos enfermedades de empalme, con anemia plástica, con leucemias agudas y sobre todo el síndrome mielodisplásico hipocelular y anemia mieloide aguda, veremos que comparte o que es diferente sobre todo en estas manifestaciones de autoinmunidad. Por aquí tenemos al síndrome hipoplásico mielodisplásico con autoinmunidad. Es muy poco frecuente ver en un paciente con anemia plástica estas manifestaciones, a pesar de tener una misma base fisiopatológica. Por eso muchos dicen que si un síndrome mielodisplásico hipoplásico finalmente es un estadio inicial de una anemia plástica y no realmente un síndrome mielodisplásico. Es como si habláramos de la leucemia aguda mieloide primaria o sin antecedentes de síndrome mielodisplásico, aunque al final
tenemos morfológicamente las dos leucemias agudas son entidades totalmente diferentes, diferente comportamiento, diferente pronóstico y deben ser tratadas como diferente manera también. Vean lo que ocurre en síndrome mielodisplásico con alteración inmunológica, lo mismo que podemos ver en un paciente con lupus eritematoso sistémico a nivel inmunológico, sobre todo mayor expresión de linfocitos TH1 comparados. Lo contrario, anemia en pacientes con artritis reumatoides y lo normal. Y se ha visto que los pacientes con síndrome 5Q-, alteraciones del cromosoma 7 y trisomía 8 son los más propensos o los que más frecuentemente presentan fenómenos de autoinmunidad. Esta tabla nada más muestra cómo están anormalmente incrementados, sobre todo los linfocitos CD8 citotóxicos, y se ha descubierto o se describen una nueva forma de altamente citotóxicos dentro de estos pacientes con síndrome mielodisplásico. El factor 1 regulador de interferón, también estimulado por estos linfocitos o por este exceso, es el que se ha propuesto más relacionado con las manifestaciones de autoinmunidad. Muchos estudios han visto en pacientes que tienen disminuida este factor 1 regulador de interferón, no presentan manifestaciones de autoinmunidad. En cambio, los que tienen aumentado por mutaciones en este gen, que también se está estudiando cada vez más, estos presentan diferenciación de TH1, citocinas proinflamatorias, citotoxicidad directa por natural killer, hiperestimulación de interferón e incremento en la expresión de Toll-like receptor 4. Es decir, todo esto lleva incluso a actuar sobre tejido no hematopoyético y por eso las manifestaciones de autoinmunidad. Este es el último que reportaron cómo ese IRF1 mutado está incrementado anormalmente en pacientes con autoinmunidad. Estos autores pues compararon un grupo de pacientes con síndrome mielodisplásico con alteraciones autoinmunes y otras sin alteraciones autoinmunes y fue lo que encontraron: mayor expresión de las mutaciones de este gen y sobre todo mayores niveles. Aquí está la CD8 autorreactiva, aquí está una clona de síndrome mielodisplásico, la reconoce, se unen, se estimula el citotóxico, libera factor de necrosis tumoral, interleucina 6, que va a provocar que esa misma clona persista displásica. A su vez, el factor de necrosis tumoral alfa estimula los TH17 que van a liberar interleucina 7, 12 e interferón gamma y se ven directamente también a mayor estímulo de las CD8. Y por esta vía también es otra causa de las citopenias. Por eso en síndrome mielodisplásico en muchos pacientes funciona el dar inmunosupresión. Mutaciones en el STAT3 también es algo reportado recientemente, se ha relacionado con la persistencia de la autoinmunidad en pacientes con mielodisplasia. Aquí está la mutación STAT3 que provoca, como les decía, la expresión o la activación de células T altamente citotóxicas, caracterizadas fenotípicamente por ser CD28 negativas, CD57 positivas, pero es una nueva subpoblación muy citotóxicas que provocan, por un lado, las citopenias por toxicidad directa y por otro lado, alteraciones o daño en tejido no hematopoyético y los fenómenos de autoinmunidad. ¿Qué es lo que vemos frecuentemente o clínicamente en estos pacientes como fenómenos de autoinmunidad? Pueden ser agudos desde vasculitis sistémicas, sobre todo la vasculitis leucocitoclástica, que es la más frecuente, la poliangeitis granulomatosa, también crónicos como la vasculitis, artritis, glomerulonefritis. Muchas veces atribuimos esas alteraciones renales o dérmicas a otros fenómenos, neuropatía periférica e incluso síndromes como de lupus eritematoso, síndrome de Sjögren, fenómeno de Raynaud y policondritis. Pero lo más frecuente es a nivel dérmico, las dermatosis neutrofílicas como fenómeno de autoinmunidad y el síndrome de Sweet es el más frecuente y el pioderma gangrenoso también, que principalmente estas dos, si se presentan en la evolución o progresión del paciente, es posible que muy pronto vaya a llegar a transformación
a leucemia aguda. Les decía al inicio, eso es clínicamente, o lo podemos ver, a veces estos fenómenos de activación del sistema inmune en el paciente con mielodisplasia pueden ser meramente por laboratorio. Podemos encontrar hipergamaglobulinemia e incluso en muchos pacientes cumplir con los criterios de gamopatía monoclonal de significado incierto a la par con mielodisplasia. Anticuerpos contra cualquier célula, eritrocitos, plaquetas, antitiroides, antinucleares, factor reumatoide y también los anticitoplasmáticos, es decir, muchos que incluso deben de ser parte del estudio, bueno, que de hecho son parte del estudio de los pacientes en estudio de síndrome mielodisplásico. Así lo vemos, síndrome de Sweet, pápulas que son palpables y si hacemos una biopsia están llenas de neutrófilos, el pioderma gangrenoso también acá, la vasculitis leucocitoclástica. A veces es complicado de hacer el diagnóstico, al menos clínico, de púrpura o por petequias o alguna lesión hemorrágica. Siempre que la veamos en un paciente con síndrome mielodisplásico, nunca debemos a primera intención atribuirla a las citopenias o al tratamiento que está recibiendo. Siempre decimos es que iniciamos inmunosupresión, es una reacción dérmica. En todos, aunque la sospecha sea mínima, hay que mandar una muestra a patología para que nos dé el diagnóstico preciso. Y en este mismo ven cómo la progresión a leucemia aguda o el empeoramiento del paciente está más pronto en pacientes que tienen manifestaciones de autoinmunidad, sobre todo a nivel de piel, que aquellos que no lo tienen.